Ay, mi gente, esto cambió. Y la comunidad, 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 la comunidad, y la comunidad, la comunidad. Ay, vecina, prenda el tele, José Luis ya comenzó tu programa favorito que se llama Te Bello. José Luis, venga, llámeme a la tabaquera, que lo que ya sabe, no lo sabe cualquiera. Aquí en Te Bello le quitamos la rechera, también se deja mal a toda la bochinchera. Lo que pasa en Te Bello, Que se sepa, lo que pasa en el distrito, que se sepa, lo que pasa en las comunas. que se sepa, que se sepa, que se sepa. Y la comunidad, 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 la comunidad, y la comunidad, la comunidad. Lo que pasa en Te Bello, Que se sepa, lo que pasa en el distrito, que se sepa, lo que pasa en las comunas. que se sepa, que se sepa, que se sepa. Amables televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio Te Bello y la comunidad, un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Nos hemos desplazado hasta la capital de la República de Colombia, Santa Fe de Bogotá, para entrevistar al hombre que va a cumplir 20 años en el Congreso de la República y que hace 8 años consecutivos viene ocupando el primer puesto como el mejor senador del país. No ocupó los 20 años porque anteriormente no ha salido así la premiación. Recién salió hace 8 años y hace 8 años consecutivamente el doctor Robledo es el mejor senador de nuestra querida República de Colombia. Doctor Robledo, buenas tardes. Bienvenido aquí a Te Bello y la comunidad. José Luis, mil gracias por su hospitalidad. Un saludo a toda la gente de Buenaventura. Agradecerle especialmente que estemos aquí en Bogotá haciendo este programa y me es muy grato. Y bueno, un saludo a toda la ciudadanía de Buenaventura y a Víctor, nuestro alcalde, desearle el mayor de los éxitos. Cuente con todo nuestro respaldo para esa gestión que yo sé que va a salir supremamente bien. Bueno, ya comenzando por ahí, doctor, usted coloca la primera pregunta. ¿Qué le aconsejaría a usted a Víctor Vidal, ya que fue elegido alcalde de Buenaventura y hay una gran expectativa en el puerto? Pues digamos que yo no soy muy amigo de dar consejos porque Víctor es un dirigente pues de talla importante, o si no, no habría salido elegido. Pero hay cosas que sí son como obvias, ¿no? Rodearse muy bien, que esté muy seguro de que la gente de la que se va a rodear tiene unas virtudes que son mínimas. Yo diría que una virtud, la virtud de la honradez, por supuesto, sí. De la política como vocación de servicio, no de negocio, sino como vocación de servicio. Político que no se sienta prestando un servicio público, no va a acertar. Bueno, y siempre, como él lo ha hecho desde toda su vida, siempre muy preocupado por la suerte de la gente, las gentes más sencillas, pero también del progreso de toda la ciudad. Necesitamos que Buenaventura, a quienes tienen, digamos, actividades empresariales, también les vaya bien, porque de lo que se trata es de unir a la ciudad en beneficio de su progreso, ¿sí? No es bueno hacer política con sectarismos políticos ni estas cosas. Las elecciones ya pasaron y bueno, se debe ir viendo las cosas como sean. Pero sobre todo le digo a la ciudadanía de Buenaventura, yo estoy seguro que Víctor va a ser una excelente alcaldía porque tiene todas las cualidades para hacerlo. Pero tengan en cuenta esto, él recibe una alcaldía con gravísimos problemas, heredados de 50 o más años de malos gobiernos, ¿sí? Y yo estoy seguro que él va a tomar las decisiones acertadas, pero por supuesto que es un proceso para que se noten los efectos de las cosas. O sea, nadie hace milagros cuando llega a un cargo como estos. Y 4 años van a ser poquitos. Y 4 años seguramente va a ser pocos, pero yo estoy seguro que la Buenaventura que hoy se tiene, va a ser mejor la Buenaventura de cuando Víctor termine la alcaldía a la que se tiene ahora, mientras que por norma quienes han gobernado Buenaventura siempre la dejan es más encartada y más enredada. Yo estoy seguro que las cosas van a salir bien. Y otro amigo suyo, Humberto Hurtado, de los 19 concejales, ¿sí? Concejal número 20, ¿no? Ahí tenemos concejal número 20, porque de los 19 concejales elegidos popularmente salió su amigo, nuestro amigo Humberto Hurtado. Me alegra muchísimo. Es que ustedes conocen a Humberto incluso mejor que yo, cuando yo lo he visto con frecuencia, una persona de unas calidades, 1A, de los que entiende la política como un servicio público. Nadie ha visto nunca a Humberto
en una lucha muy larga en Buenaventura, que no sea con la actitud de preocuparse por los demás, de ver cómo sirve, cómo le ayuda a la gente, cómo une a la ciudad en beneficio de ideas correctas, cómo acompañó el paro con toda seriedad y estuvo con Víctor en toda esa lucha. Esa fue una batalla de gran importancia y sé que como concejal lo va a hacer súper bien. Va a ser súper bien y vamos a estar pendientes nosotros desde aquí, desde Bogotá, de ayudar en todo lo que sea bueno para Buenaventura, de forma tal que este proceso salga adelante. Muy importante no perder de vista, el gobierno nacional hizo unos acuerdos con el paro, con los dirigentes del paro, y hay que estar pilas para que no les pongan conejo. O sea, esos son gobiernos los nacionales de conejeros. Ha sido la costumbre en Colombia. Entonces, que tanto Víctor como Humberto, como todos quienes están allí, muchas pilas, muchas saludos, Humberto. Sé que lo va a hacer súper bien. Tengo esa tranquilidad y la tenemos todos. Doctor, ya vayámonos al campo, ya saludamos a la gente de Buenaventura, a Víctor, al concejal, y también que la herencia política de Buenaventura rodea a Víctor también, ¿no? También, claro. Yo le hago un llamado a todos los dirigentes políticos, bueno, los que estuvieron con Víctor, pues por razones obvias, pero inclusive quienes fueron sus contradictores. Yo creo que ahí hay que ver qué le sirve a Buenaventura y bueno, que todo el mundo contribuya. Es una ciudad que tiene gravísimos problemas. No se debe hacer política con una actitud sectaria. Si una idea es correcta, pues no importa quién la defienda, si es correcta y es que sacarla adelante. Esa es mi invitación. Rodeemos esta alcaldía para que las cosas salgan de la mejor manera. Doctor, en Colombia se está realizando un paro nacional. No se ve mucho tan fuerte. ¿Sería por la época que estamos? ¿Se cogió más la fecha? No, yo creo que no, yo diría que no. Esa fue, digamos, las consideraciones que hizo la jefatura del paro, y yo creo que se hizo bien todo eso. La verdad verdadera, Víctor, es que yo creo que en las cuentas de nadie. Víctor el alcalde. Víctor el alcalde, José Luis, en las cuentas de nadie estaba con que esto iba a ser tan fuerte. Se lo digo, a mí me sorprendió. Yo creo que a quienes organizaron el paro, yo no soy del Comité Nacional de Paro, yo lo he respaldado, pero yo creo que a ellos también los sorprendió porque, digamos, por ejemplo, el paro estaba pensado para que fuera un día, el 21 de noviembre, y los hechos, el cacerolazo de por la noche, nos sorprendió a todos. Nadie se imaginaba que eso fue, digamos, la primera expresión. Yo, cuando empecé a oír las cacerolas sonar en los edificios del lado del mío, y entró mi hija, que vive cerca, y me dijo, mire papá lo que está pasando, yo dije, pero ¿esto qué es? Entonces, pues esa es la vida, uno no tiene cómo adivinar el futuro, pero al punto al que quiero llegar es esto: ¿cómo será el descontento de grande en Colombia, entre todos los colombianos, particularmente entre los jóvenes, que mire usted, sí, todo lo que se ha prolongado ahora, seguramente en estos días de Navidad, pero ellos ya, el Comité Nacional de Paro, decidió que se reúnen al final de enero para seguir viendo qué va a suceder. Yo espero que el presidente Duque no se empecine en el error que está cometiendo, de no reunirse con el comité de paro a tramitar los 13 puntos de las peticiones. Sí, sería lo sensato de parte de él, pero bueno, si el presidente no quiere atender, no nos sorprendamos que el año entrante se den nuevas movilizaciones que pueden ser más grandes que las de ahora. ¿Qué opina usted de los negociadores que manda el gobierno, en el caso del doctor Garzón? No, eso es falta de seriedad. Uno no puede mandar a que negocie con el sindicalismo un paro, porque parte de la dirección del paro es el sindicalismo, con una persona que abandonó el sindicalismo para irse a labrarse la vida al lado del establecimiento. Eso carece de seriedad. Pero además otra cosa, es que lo manda, o lo mandó, lo tuvo ahí unos días, con unos poderes calculados para engañar. Es que la actitud del presidente Duque ha sido todo el tiempo la de engañar. ¿Cuál es el engaño? Intentar meternos el cuento de que de verdad está tramitando las peticiones del paro cuando no las tramita. Eso no es serio. En eso se equivoca en materia grave el presidente Duque. O sea, a engatusar, a enredar. Entonces ahí andan con el cuento, unos segundones que puso ahí. Andan con el cuento de que es que hay que presentarles las peticiones. Pues no falta sino que las pidan en latín, ¿cierto? Sí, todo haciendo trampa y enredando. Pero el punto es que no tienen voluntad, no quieren, ¿sí? Porque están dolidos y les duele que el éxito del paro haya sido tan grande. Pero los grandes medios de comunicación aquí en Colombia, y eso es bastante triste desde todo punto de vista, dan a entender que son los del paro nacional
que no quieren hablar, no quieren negociar, y lo hacen ver como que es que el gobierno le está colocando todo alrededor de la mesa. Ese es el truco, esa es la trampa del presidente Duque y algunos se la amplifican, pero es una trampa, no tengan la menor duda. Yo conozco estas cosas en detalle, gente, digamos, que está fuera de estas cosas la pueden engañar, pero mi oficio, mi primer deber es no dejar que nos engañen, ni dejarme engañar. Y el presidente Duque está dedicado a engañar, a manipular, a falsificar. Eso está haciendo con el paro. Y eso es lamentable, que ante un reclamo tan sentido de la ciudadanía, Duque no tenga la sensibilidad de actuar con las cartas por encima de la mesa. Incluso así sea para que al final le diga al comité de paro, no acepto nada. Él no está obligado a aceptarle al comité de paro, pero sí está obligado a tramitar, a no trampear más. Se lo digo con franqueza, incluso con cordialidad al presidente Duque, sean serios en lo que están haciendo. Hay demasiada gente sufriendo en Colombia para que las cosas las traten de esta manera. No, y también es así que evidente la ruptura que hay dentro del mismo Centro Democrático. El caso de la doctora Cabal, el mismo doctor, senador de aquí de Bogotá, se me escapa el nombre, que tuvo el preinfarto en José Obdulio Gaviria. Hay una ruptura grande ahí, tuvieron que reunirse y todo eso, y todavía sigue eso. Sí, yo sé que entre ellos mismos hay contradicciones de distintos órdenes, muchas, tienen muchas divisiones adentro, cosa que no me sorprende porque es que realmente la gestión del doctor Duque es muy floja, esa es una realidad. A mí me tocó estar con Paloma Valencia en Semana en televisión, como en un debate, digamos, entre los dos, y me llamó mucho la atención que ahí se puso en consideración, lo puso Vicky Dávila en consideración, unos trinos, como 20 trinos que había lanzado la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y fue notorio que la senadora Paloma Valencia dijo, yo no estoy de acuerdo con eso. Pues, cuidando los modales y todo, entonces tanto yo le dije, bueno, pero usted retuiteó los tweets, los trinos de la ministra, y dijo, no, yo eso no lo retuiteo, porque están haciendo unas cosas, por ejemplo, esos trinos de Nancy Patricia Gutiérrez era presentándonos a los amigos del paro como si fuéramos los peores ciudadanos, o sea, una cosa irrespetuosa y falaz, porque por ejemplo, está sabido, y eso es bueno que los colombianos lo sepan, cualquier daño que se le haya hecho a la propiedad pública o privada por alguien no era del paro, eran infiltrados en el paro, enemigos del paro, que claro, el gobierno aprovecha para presentarnos a quienes no estamos por la violencia, si no estamos por generar ningún daño, sino el paro como movilización democrática, aprovecharse de eso contra los reclamos. Pero ese es el tipo de trampas que, por supuesto, desacreditan al gobierno y con las que nadie puede estar de acuerdo. Un hombre como usted que le dio un gran debate al fiscal Humberto Martínez, Néstor Humberto Martínez, y que logró la caída a él, porque cuando sale y renuncia prácticamente, porque digo, con este señor no pude, me mostró a cabalidad que lo que estaba diciendo era cierto y no tengo más con qué defenderme, pero en tu carta de renuncia, ¿qué mensaje le llega a ese señor Robledo? A ver, yo creo que es verdad que yo jugué un papel en la salida de ese que es el peor fiscal de la historia de Colombia. A mí alguien me preguntaba en estos días, un periodista, bueno, ¿y cómo debe ser el nuevo fiscal? Entonces yo decía, pues con que no se parezca a Néstor Humberto Martínez ya hay una gran posibilidad de acierto. Sí, pero la verdad es que yo jugué un papel, y no solo yo, aquí hubo gente que luchó muy duro, María Jimena Duzán, por ejemplo, ha jugado un papel importante desde sus artículos, Coronel, Noticias 1. No, pues sí. Me refiero, tiene toda la razón, disculpe que le corte, pero me refiero dentro del Congreso de la República. El notorio usted, eso no sí, es verdad que esa fue una tarea que yo me eché al hombro, ese es un hecho, yo hice 4 debates en el Senado sobre este tema, lo derrotamos en toda la línea, pero también yo recibí mucho, por ejemplo, toda la gente del polo y de la oposición siempre estuvieron conmigo. Cuando intentaron impedirnos hacer el debate con el senador Macías, intentó impedir que el debate se hiciera, la bancada de la oposición utilizó, digamos, los derechos de ley para que el debate se hiciera. Aun cuando yo haya sido, digamos, el más sonoro, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, Angélica Lozano en el debate de noviembre le pidió la renuncia también a Néstor Humberto Martínez. O sea que ahí hubo pues un acompañamiento de muchos tipos. Otros congresistas que me decían, hombre, dele, hágalo bien, yo no puedo dar la cara, ¿cierto? Pues porque es que el fiscal le infunde miedo, no crea que no, ¿cierto? Pero ahí estuvieron, yo me sentí bastante acompañado, sobre todo por la ciudadanía. Hay quienes manifiestan que el senador Robledo está con la clase media y con la clase baja, que ataca a los poderosos, a los poderosos me refiero a que usted quiere acabar con los ricos, los empresarios, los comerciantes. ¿Por qué no se amplía eso, doctor? ¿Es cierto o no ese rumor que saca sobre todo la gente de la clase alta?
Sí, digamos esto. Yo tengo una ventaja que no tiene ninguna otra persona que esté en la lucha política en Colombia. Es que mi pensamiento está muy publicado. Yo he hecho 150 debates de control político. O sea que usted puede mirar mi pensamiento. Ahí se han transcrito casi todos ellos, se pueden leer. Yo he publicado en el diario La Patria en los últimos 20 años, he publicado 1.300 artículos y he publicado una docena de libros. Y quien encuentre en todo mi pensamiento que yo esté contra la economía empresarial, contra el trabajo de los empresarios, renuncio a mi cargo en el Senado. No, yo me he estrellado con algunos empresarios, pero no porque sean empresarios, sino porque son empresarios que hacen las cosas mal. Esa es una historia distinta. Entonces, cuando yo termino estrellado, por ejemplo, con Odebrecht y con el Grupo Aval, bueno, porque o sea, el problema no es que el uno sea banquero y el otro sea constructor. O sea, en Colombia hay cantidad de constructores con los que yo nunca he discutido nada, ¿sí? Yo discuto con ellos es porque hacen las cosas mal hechas, ¿sí? Y ese es mi pleito. Nadie me puede a mí acusar de otra cosa. Yo no estoy por estatizar la economía, nunca el Estado, no estoy por acabar la propiedad privada. Esas son mentiras, porque claro, los que no tienen argumentos contra mí, entonces ponen en mi boca lo que yo nunca he dicho. Voy a explicar, por ejemplo, cosas como estas. Yo no fui chavista, no soy madurista, ¿sí? Cuando ellos ganan la presidencia en Venezuela, bueno, tumbaron a una oligarquía muy corrupta y eso en general en el mundo se vio con simpatía. Pero desde que empezaron a tomar medidas, yo vi una serie de medidas que a mí no me sonaban. O sea, lo que ha sucedido en Venezuela no es lo que yo sueño para Colombia. Pero mis enemigos, como no tienen cómo atacarme, entonces se inventan el cuento de que es que no sé qué. Pero no, si alguien defiende la economía empresarial, toda, o sea, yo, digamos, en el agro se entiende bien, yo defiendo la economía de los campesinos, defiendo la economía de los indígenas y defiendo la economía de los empresarios. Yo no puedo estar de acuerdo con los que aplauden porque se cierra una empresa. Es que en las empresas se genera empleo. Mucho del mejor empleo que hay en Colombia es el empleo empresarial. Entonces, ¿yo cómo puedo estar en contra? Por ejemplo, ¿yo cómo voy a aplaudir que se cierren los ingenios azucareros del Valle del Cauca, con los que yo puedo tener en un momento dado alguna diferencia? Si eso lo que significa es tirar a miles y miles de trabajadores al hambre, a vender mamoncillos en las esquinas. Nunca lo he hecho. Es más, parte del ataque que a mí me hacen ciertos sectores que se declaran oposición es que dicen que yo soy de derecha y bueno, y me cargan un listado de agresiones simplemente porque defiendo la economía de las empresas. Mi lucha contra los TLCs, que ha sido muy fuerte de muchos años, desde antes de ser senador, es precisamente defendiendo el aparato productivo. Un país que no crea riqueza, que no desarrolla la industria, que no desarrolla el agro, no tiene futuro. O sea, nosotros tenemos tanto desempleo en Colombia y tanta informalidad, es porque hay un subdesarrollo empresarial inmenso, no por culpa de los empresarios, sino por culpa de las políticas generales que se aplican en Colombia. Entonces, aquí ese es el punto. Entonces a mí no les queda sino una cosa a José Luis: calumniarme. Tienen un lío para mentir sobre mí, y es que todos mis hechos están probados. O sea, yo no soy nuevo en esto, llevo en el Senado ya muchos años, pero antes de llegar al Senado yo estaba luchando. Yo les insisto, he publicado 1.300 artículos en el diario La Patria en Manizales, y si ustedes ven un artículo mío en contra de que se cree riqueza en Colombia, yo renuncio a mi cargo. Ahora, sí soy del lado de los nacionales. Entonces, si a mí me dicen que una transnacional va a arruinar a un nacional, yo digo, yo estoy en contra de la transnacional, aun cuando tampoco me opongo a que haya transnacionales en Colombia, pero que lo hagan bien. O sea, pero no puede ser que una transnacional llegue aquí a robar y quieran que yo aplauda. No, yo a eso no le vale. Usted acaba de decir una frase ahorita, doctor, y es que tanto Chávez como Maduro implantaron una situación distinta a Venezuela, y usted dijo la frase que quedó aquí grabada en esta entrevista: eso es lo que yo no quiero para Colombia. Que me obliga a hacer la pregunta: ¿está pensando usted en presidencia de la República como candidato? Pues acuérdense que yo fui candidato en las elecciones pasadas. Por alguna razón, pues debí, digamos, dar un paso al costado y terminamos con Claudia López respaldando la candidatura de Sergio Fajardo. Yo creo que esa fue una decisión acertada de parte mía por distintas razones. En este momento, ¿cómo están las cosas? Mucha gente en la calle me está planteando senador Lance, mucha gente de todos los orígenes, se lo digo con franqueza. Pero bueno, yo soy una persona de organización, yo no soy un caudillo, yo no soy Superman. Es más, le voy a dar una mala noticia: Superman no existe. Lo más parecido a Superman es la gente cuando reclama y cuando lucha y cuando hace las cosas bien hechas. Entonces, como yo soy un hombre de organización, el Polo, que es mi partido, va a empezar
un trámite a ver qué vamos a hacer. Está más o menos claro que vamos a tener candidato para el 2022, pero quién va a ser ya veremos. Sí, entonces dentro de eso pues yo iré mirando qué va a suceder, pero esas son decisiones que habrá que ir tomando y ya dependiendo de las circunstancias, pues si me toca asumir esa responsabilidad, pues asumiré esa responsabilidad. Doctor, ¿usted jugó fútbol? Yo jugué fútbol, pero de muy niño. Sí. ¿Sí? ¿Qué puesto ocupaba? Yo era como delantero, yo creo, pero chiquito. Por eso. Ya después de joven ya no jugué fútbol. Se lo digo porque como que me está dando melo para la respuesta. No, esa es la ¿Se ve como candidato presidencial, doctor? Pues ya veremos, ya veremos. Sí, puede suceder, yo no digo que no pueda suceder. Sí, pero vamos a ver, porque estos son procesos en que hay que unir mucha gente, hay que ponerse de acuerdo. Yo le insisto, yo no soy un caudillo, yo no soy dueño del polo, yo no hago lo que se me dé la gana hacer. Yo soy una persona que respeta la democracia y los criterios democráticos y que oye opiniones. Y si me toca cargar el maletín, lo cargo como lo he cargado. Sí, porque yo lo que creo es que Colombia salga adelante. Y si yo soy decisivo para que eso suceda, bueno, cumplo con mi deber, pero si es con otra persona también se puede hacer. ¿Y le hacía algo a la tabaquera usted? No, pero es que iba a decir para hacer una explicación, pero para los que no conocen, pero nos volvemos un enredo, porque en Buenaventura yo sí sé que todo el mundo sabe que estamos hablando. Una breve pausa y ya estamos aquí a TVU y la comunidad, un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. ¿Será o no será candidato a la presidencia el doctor Robledo? Yo creo que sí. Ya regresamos. La comunidad, y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad, la comunidad. Ponemos aquí en TVU y la comunidad un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Nos acompaña el senador Jorge Robledo, aquí en la capital de Colombia, Bogotá, aquí en la sede del Polo Democrático. Doctor Robledo, ¿qué significa el fracking aquí en Colombia? ¿Es bueno o es malo? Nosotros nos hemos opuesto al fracking. Hay un sector muy amplio de la opinión pública distinto al del presidente Duque, en que nos hemos opuesto al fracking. Yo explico eso qué quiere decir. Es un tipo de tecnología, una manera de sacar petróleo o gas del subsuelo. Pero es una manera, porque yo no soy opuesto a que haya economía petrolera, pero es una manera que es muy riesgosa, produce muchos daños, porque el nombre exacto de eso es fracturamiento hidráulico, o sea, es una perforación que allá abajo en la roca madre la rompe de muchas maneras. Entonces hay muchos países del mundo que lo han prohibido, ¿sí? Varios países del mundo importantes, e incluso estados de los Estados Unidos que también lo han prohibido, porque los riesgos ambientales son grandes, de amenazar aguas subterráneas, de emisiones de gases fuera de control, de sismos, porque es una forma muy dura, digamos, de penetrar el subsuelo. Entonces, somos muchos los que pensamos que ese negocio no se debe hacer en Colombia por el riesgo ambiental. O sea, nosotros tenemos que cuidar la naturaleza en la que vivimos. No tenemos sino esta. No nos podemos ir para otro planeta, aquí estamos. Pero además, cada vez es más fuerte el análisis económico que dice que es un negocio de muy alto riesgo. O sea, ese es un negocio que podría desquiciar las finanzas de Ecopetrol. Porque lo cierto es que usted perfora, pero usted no sabe lo que va a pasar, si va a tener éxito o no. Es muy costosa esa perforación. En Estados Unidos se ha quebrado mucha gente en ese negocio. Ecopetrol es una empresa importante, pero relativamente débil. Entonces hay el riesgo de que Ecopetrol actúe presionada por intereses extranjeros que ganarían plata con el fracking, así fracasa el negocio, ¿sí? Pero que termine afectando a Ecopetrol. Entonces, con esas consideraciones pensamos que Colombia no debe correr ese riesgo. La actual reforma tributaria que está presentando el señor presidente o el gobierno nacional a todos los colombianos para que pasen el Congreso, ¿es positiva o es negativa para los colombianos? No, es negativa, es una reforma tributaria horrible como las anteriores. Es que aquí ya llevamos 3 o 4 reformas tributarias, todas contra la gente. Lo resumo con rapidez. Miren, la reforma le va a disminuir los impuestos a las empresas en 9,5 billones de pesos. O sea, una suma enorme, no millones, sino billones, con B de billete, ¿sí?
Y mayúscula. Y principalmente a las superempresas, a las supergrandes, porque se les disminuyen los impuestos a las pequeñas y medianas, yo puedo estar de acuerdo. Es más, yo tengo presentado un artículo que habla de bajarles los impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Pero bueno, eso es lo que quiere hacer el presidente. Y por otro lado, le va a subir los impuestos a los sectores populares y a las clases medias, en una suma del orden de 2,5, 3 billones de pesos. O sea, por un lado, exprime a los de abajo y por otro lado, a los superpoderosos del mundo, ¿sí? Les va a regalar pues 9,5 billones de pesos. Pero esto tiene una carambola contra los pobres. Y es que si ustedes comparan 9,5 billones con 2 o 3 billones, pues queda un roto en las finanzas públicas, porque el gobierno va a recaudar menos con la reforma, ¿sí? Que lo que está recaudando hoy. Eso es lo que va a pasar. Entonces ya Carrasquilla ya empezó a hacer, entonces, bueno, ¿cómo va a reponer el gobierno la plata? Pues muy sencillo, les van a bajar los subsidios, particularmente en salud, a los más pobres. O sea, la gente que hoy está en el CISBEN y ese tipo de cosas, ¿cierto? Los vinculados, etcétera, ¿sí? Los del sistema subsidiado. Entonces es una reforma antisocial, es una reforma sesgada en contra de cómo deberían ser las cosas, pero además reduce las finanzas públicas y resulta que si el gobierno queremos que pueda hacer las cosas bien, pues debe tener unas buenas finanzas, porque si no, ¿de dónde saca la plata? Ahora, por último es esto, es una imposición extranjera, es una imposición de la OCDE, una imposición de la OCDE. Entonces, pues por ningún lado les podrá servir a las transnacionales, pero al país no les sirve. Pues el gobierno, el presidente Duque ha dicho siempre que él no va a mermelar, que él no está de acuerdo con eso para ganar votos en el Congreso de la República. O tenemos entendido que ya hubo un cambio radical en ese pensamiento. Sí, no, que yo estuve por hacer una caricatura que era algo así como un titular: extra, extra, nunca antes visto. Desde la Casa de Nariño certifican que el acuerdo con Germán Vargas y con Cambio Radical es sin mermelada. Sí, mermelada. Es un chiste cruel, porque es obvio que no se mueven sin mermelada. Yo en eso también le hago una invitación al doctor Duque y a la gente de la Casa de Nariño: dejen de hacer el ridículo de decir que están gobernando sin mermelada. Eso no se los cree nadie, porque no es verdad. ¿Cómo están repartiendo la mermelada? A unos, por ejemplo, a los del Centro Democrático, que no tenían, les están dando. Ahí todos los días salen noticias. Y a los que tenían con Santos se la están manteniendo. Pero finalmente es el mismo asunto. A los nuevos les dan y a los viejos les mantienen, y eso es lo que está pasando. Y en eso sí puede estar la más realista. Pero claro, ese es un hecho. Yo soy pesimista en lo que nos puede pasar con la reforma tributaria. Yo le doy este dato, mira. El santismo y el uribismo, para que lo llamemos así de esa manera esquemática, han tenido inmensos desacuerdos en torno al proceso de paz y a otros asuntos políticos, pero en asuntos económicos, sociales, que son los que determinan la vida de la gente, todo el Centro Democrático durante los 4 años del segundo periodo de Santos, todo lo económico lo votaron. Tratados de libre comercio, reforma de educación, todas las leyes retardatarias, el Centro Democrático se las respaldó a Santos. Y ahora lo que está sucediendo es que los que fueron santistas le están respaldando todas las normas económicas a Duque. Acuérdense además que todos ellos votaron por Duque. Y entonces le respaldaron el plan de desarrollo, que es de subdesarrollo, el ingreso de Colombia a la OCDE, lo votaron ellos también, y no sería raro, vamos a ver qué pasa, porque ahí hay ciertas cosas que terminarán apoyándole la reforma tributaria, que ya, como ya he dicho, es tremendamente regresiva. Y siguiendo hablando de reforma, la reforma pensional. La reforma pensional es una orden a Colombia de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, o sea, de los que controlan la economía de las transnacionales. Claro, le hace un daño a Colombia, claro. Pero como es la que les sirve a ellos, entonces van con ella. Entonces, Duque, ante la lucha y la cosa, se inventó el cuento: no, es que no va a haber reforma. No, sí la quieren hacer. Ahora, si no la hacen es porque los derrotamos. Y están cocinando una reforma laboral que sería la 7ª desde 1990, contra la gente también, la quieren hacer. El Centro Democrático, a través del presidente, del senador Uribe, empezó a tramitar una reforma laboral de reducción de los salarios de los jóvenes. Eso está todo demostrado. Ahora, que en este momento no lo estén moviendo, o que de pronto no la muevan el semestre entrante, pero es por miedo a la lucha.
No porque no sea lo que quieran hacer, ese es otro asunto. Es la lucha ciudadana la que los tiene paralizadas esas medidas. Pero no es que ellos no quieran y no es que no exista la orden de esas instituciones internacionales para que eso se haga. Se dice en las estadísticas que el presidente Duque, en el año y medio que lleva, ha sido el presidente en la historia que más ha viajado, más ha salido del país, y también se preocupa más por lo que está pasando afuera, que lo que está pasando aquí en Colombia. El caso mantiene hablando de Venezuela, mantiene hablando de Bolivia, ahora de Argentina. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, ahí hay dos cosas que se combinan. Una, un instrumento de distracción, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa agresividad sobre lo que sucede en Venezuela, y yo repito, no ese es el país que yo sueño para nosotros, lo que pasa en Venezuela. Pero también yo creo que los venezolanos tienen derecho a resolver sus problemas ellos. Así como a mí no me gustaría que aquí viniera un argentino, un peruano, un gringo, el que fuera, a decir qué hacemos en Colombia. Ese es, digamos, o sea, mis vecinos son mis vecinos, pero yo ni me meto en los asuntos de mis vecinos, y mi casa es mi casa, son cosas elementales. Pero es que eso tiene una jugada politiquera, porque es la manera de envenenar aquí, de engañar, de confundir para conseguir votos. Y la otra razón de lo que usted menciona, esa viajadera, tiene que ver con un error grave de Duque y de los otros presidentes anteriores de Colombia, todos. Y es que ellos creen que a Colombia la van a salvar los recursos de los extranjeros, y eso no es verdad. O sea, yo repito, yo puedo tener muy relaciones con mi vecino, pero si yo quiero que mi casa funcione bien, me toca hacer el esfuerzo grande a mí. ¿Sí? Entonces, no es que en Colombia no pueda haber negocios con los extranjeros y que no pueda haber inversión extranjera en Colombia, no es eso, esa no es mi posición. Pero cuando un presidente todo el día nos van a salvar los extranjeros, nos van a salvar los extranjeros, eso no es cierto, porque los extranjeros vienen a hacer negocios. O sea, el extranjero que invierte plata en Colombia viene a sacar las ganancias. O sea, una inversión extranjera en Colombia, los técnicos la ven como algo parecido al endeudamiento. Entonces, hay cifras como estas. Por cada peso extranjero que entra a Colombia, por cada dólar, tanto de deuda como de inversión, sacan $1.20. O sea que al final lo que termina sucediendo es que esos negocios lo que hacen es como montar como un dolarducto hacia el exterior. Un dolarducto es un tubo por el que se van los dólares de la riqueza nacional. Entonces, repito, yo creo que con ellos sí se pueden hacer negocios, pero buenos negocios. Y particularmente no se les puede tolerar corrupción. O sea, lo de Odebrecht, ¿cómo así? Lo de Reficar, ¿cómo así? ¿Sí? Entonces, en eso Duque se equivoca. No funciona así el mundo. Estamos en el capitalismo. El capitalismo es un sistema de competencia. Usted tiene esta empresa con este canal, pero si usted mañana me dice, no, es que mi canal me lo va a sacar adelante, es RCN o Caracol, etcétera, pues esté seguro que no, porque ellos están en los negocios de ellos. Entonces usted, para sacar este negocio adelante, tiene que sacarlo adelante con su esfuerzo. Ahora, si el día de mañana usted tiene que hacer un negocio con alguien, un canal distinto, también lo puede hacer. Pero usted no puede perder de vista quién es usted. Sí, claro. Porque o si no, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Pero Duque no lo entiende, o no lo entiende, él sí lo entiende. Lo que pasa es que en Colombia cada vez hay más colombianos conectados con los intereses de los extranjeros. O sea, en donde se hacen negocios malos con los extranjeros, Colombia pierde, pero el Calanchín gana. Y esto se lo digo a los empresarios con todo cariño. O sea, en buena medida las empresas en Colombia no se desarrollan más, porque son tales los privilegios en contra de los nacionales que los golpean. Pongo un ejemplo. ¿Cómo así que la tasa del impuesto de renta de la empresa de Carlos Slim en Colombia, que es el séptimo tipo más rico del mundo, paga la misma tasa de impuesto de rentas que la que tiene un señor que tiene una pequeña empresa, que la que usted tiene en su canal? ¿Cómo así? Si usted mira el resto del mundo, los países desarrollados, la tasa de tributación de los supergrandes es mayor que la tasa de tributación de los pequeños y de los medianos, como una manera de estimular que se desarrollen los pequeños y medianos, para que se genere más empleo, entre otras cosas, porque el grueso del empleo en Colombia se genera en la pequeña y en la mediana empresa, ¿sí? Lo que pasa es que estos, bueno, están trabajando para intereses que no son los nuestros. Esa es una triste realidad. Uno tiene que hacer negocios con los otros, pero uno sí tiene que saber cuál es su interés. Hablando de amor propio, doctor, y de obediencia, ¿cree usted que el ministro Carrasquilla le obedece al presidente Duque o es una rueda suelta entre el gobierno? No, yo creo que le obedece. Yo no creo en la teoría que hay, que dice que es que Duque, que ni Uribe ni Carrasquilla le obedecen a Duque. No, ellos son los mismos, son un combo.
Sí, yo creo que esas teorías que además nadie puede demostrar, porque el jefe es él. O sea, él es el que decide. ¿Quién? Si Duque, si a él se le da la gana, echa a Carrasquilla. Entonces pensar que Carrasquilla sea el que mande, No, a mí no me suena esa idea. Doctor, con todo cariño y respeto, el único que dice eso es usted. Yo sí, es probable. Es probable, yo creo que es Sí, así. doctor, yo dije, ¿para qué le digo, doctor? Carrasquilla, en el gobierno del presidente Duque, No. es una rueda suelta. Yo no que creo, le haga no. caso a No. mi amigo Uribe es distinto por acá. ¿Cuál es el Carrasquilla- problema? Lo que pasa es ¿Pero a que Duque? a los dos les gustan las cosas malas que le gustan a Carrasquilla, ¿sí me entiende lo que le quiero decir? Sí, los dos están, o sea, Duque pudo sacar a Carrasquilla con el escándalo de los bonos del agua y no lo sacó, ¿por qué? Porque, bueno, es su amigo. Es decir, ellos son un combo, son amigos. Sí, pueden tener diferencias entre ellos, pero la voz última... Pero no sacó a Santos, no sacó, perdón, sí, a Santos, el embajador, con la embarrada que cometió. Ah, bueno, pero es que le gusta a Santos. O sea, le gusta por una razón que le voy a explicar, que es esta. Ellos son un combo. Y en un combo pues hay intereses distintos y puntos de vista distintos y matices distintos. Pero la manera de mantener el combo unido, Duque, es jugándole a los juegos de todos. Eso es natural en política. Pero no veamos a Duque como un correveidile de ellos. No, es que ellos son un combo. Y a los combos les gustan así. Entonces, si Pacho Santos sigue en la embajada es porque les gusta así. Esa es mi impresión, ¿sí? O sea, la otra teoría yo creo que no es tan cierta, pero además embellece a Duque. ¿Cuál? Esa de que es que Duque, pobrecito, lo tienen ahí como preso y no sé qué. No, yo no creo en eso. No, yo tampoco Sí. creo, ¿sabe por qué, doctor? Sí. Es que si Duque obedeciera como dicen que obedece, no había ningún satita en el gobierno. Empezando por ahí. No, porque el parte del truco es que, ojo con esto, yo se lo expliqué muy recién llegó Duque al Congreso. Cuando usted se acuerda de la... ¿Congreso o a la presidencia? A la presidencia. Cuando usted se acuerda de la diferencia, por ejemplo, entre Duque y Macías, el día de la posesión, ¿sí se acuerda que los discursos fueron muy distintos? Sí. Entonces aquí alguien dijo, uy, el desacuerdo entre Duque y Macías. No, eso lo hicieron calculado para mejorarle la capacidad de engaño a Duque. Es que ese es el truco, ¿cierto? Entonces es el viejo truco del policía bueno y el policía malo. ¿Usted se acuerda cómo es? Que cogen a alguien y un policía es el malo y el otro es el bueno, pero los dos lo que quieren es que la persona pierda y confiese y le meten 30 años de cárcel, ¿sí? Entonces lo que ha habido allí es un acuerdo para intentar meternos el cuento de que Duque es el bueno del uribismo, por llamarlo así, ¿cierto? Yo no creo que eso sea cierto, ellos están de acuerdo en todo. Y lo de Carrasquilla fue muy notorio, ¿sí? Fue muy notorio y creo que esa es la realidad. Bueno, ese es un debate que hay en Colombia. Yo tengo esta opinión, pero hay otras opiniones, ¿cierto? Sí. Pausa y ya regresamos aquí a TV Yo y la comunidad, un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Doctor Jorge Robledo, hoy senador de la República, mañana no sabemos. Y la comunidad, 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 la comunidad. Como voy aquí en la parte final de este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio TV Yo y la comunidad, un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Repito, estamos en Santa Fe, Bogotá, aquí en la sede del Polo Democrático, donde nos ha recibido el senador de la República, el doctor Jorge Robledo, quien ha sido elegido por 8ª vez consecutiva como el mejor senador del país. Doctor Robledo, ya para redondear esta entrevista, volvamos al principio de ella, y es lo del paro nacional. Le confieso, yo nunca antes visto, en el que tengo su razón, había visto tantos jóvenes movilizarse en el paro. Y segundo, tantos artistas de talla nacional e internacional apoyando el paro. Y que también se vio esa coyuntura que me hizo recordar el paro cívico que tuve en Buenaventura, donde los colombianos alrededor del mundo se unieron al paro. Si realmente estamos ante un fenómeno, los amigos del presidente Duque han querido decir, no, eso fue un parito, no sé qué, no, eso fue un fenómeno de proporciones nunca vistas. Ya hemos mencionado algunas cosas, lo del cacerolazo, pero por ejemplo, recuerdos que yo tengo, la marcha aquí en Bogotá fue descomunal y nos cayó un aguacero y no se salió nadie de la marcha. Ver uno desfilar en la misma marcha, exministros con los que yo no estuve de acuerdo cuando fueron ministros, con los que controvertí, pero ahí iban en la movilización. Ver uno movilizándose
gente joven, viejos, empresarios. Por ejemplo, ayer sale una declaración de una organización de textileros y confeccionistas muy importantes que dicen nosotros estamos con el paro. O sea, eso no se había visto nunca en Colombia, una cosa de ese tamaño. Ahora, lo de los jóvenes, detengámonos un poco en eso, pues es realmente impresionante. Para mí una sorpresa. No, pero es que además, yo repito, el paro se convocó para el 21 de noviembre. Pero fue tan el tamaño de la movilización que el propio Comité Nacional de Paro siguió hablando de otras actividades que se han realizado súper exitosas. El concierto de los muchachos del domingo, eso fue una cosa realmente impresionante. Entonces decía del tamaño de la movilización juvenil, pero no es sorprendente, es que a los jóvenes los están dejando sin futuro, sin esperanzas. Mire, yo le doy unas cuantas cifras, José Luis, y a la ciudadanía de Buenaventura. El desempleo juvenil es de 18%, casi el doble del desempleo general. 18%. Hay más de 500.000 de jóvenes que llamamos ninis, que ni estudian ni trabajan, porque no es porque no quieran, sino porque no pueden ni estudiar ni trabajar. Ni así se llaman, ni estudian ni trabajan. Eso es por completo dramático. Hay cerca de 350.000 muchachos endeudados con el ICETEX para poder estudiar en la universidad. Entonces la primera cosa es que ellos están endeudados con el ICETEX porque el Estado les negó el derecho a la educación gratuita que deberían tener. O sea, eso no es una fiesta, un crédito del ICETEX. Y saben que cuando lleguen la hora de pagar van a tener inmensas dificultades para pagar porque los muchachos o no consiguen empleo, como ya vimos, o les dan empleos malísimos. Yo, por ejemplo, les cuento cosas como estas. Ya es común en educación, se ha ido volviendo común que a un profesor contratista, ¿sí?, no le paguen 12 meses de sueldo al año, sino 10. O sea, como si los otros 2 meses los pudiera vivir del clima. Entonces, la movilización juvenil es tan grande porque es una situación de desesperanza, pero además porque están mamados de la corrupción nacional. Ellos se dan cuenta. Entonces, por ejemplo, en el tema de las pensiones. Entonces, Carrasquilla sale y dice, no, los que ya tienen su derecho a pensión, o sea, los más viejos, no se preocupen que no les vamos a hacer nada. Pero eso es una manera de decir que a los jóvenes sí. Entonces dijo una frase precisa, dijo, en Colombia en el futuro la gente se pensionará con lo que ahorre. Eso la mayoría de la gente no sabe qué quiere decir, pero yo sí sé qué quiere decir. ¿Eso qué quiere decir? Que sin el respaldo del Estado, como sucede hoy, esas pensiones hacia el futuro, las de los jóvenes, serán del orden del 25% del último sueldo de sus sueldos de los últimos 10 años. O sea que se van a salir del trabajo al hambre. Entonces a mí alguien me decía, pero senador, usted no tiene ese problema, y es verdad, yo tengo ya unos derechos que también me los podrían quitar. Pero bueno, supongamos que no. Pero los que vienen, o sea, es que yo no lucho solo por mí. Sí, claro. Y mis hijos, sus nietos, mis nietas, ¿cierto? Entonces, los jóvenes se van a esta lucha es porque es esto lo que está pasando. Por ejemplo, los jóvenes del agro, ¿qué futuro tienen si estos gobiernos se dedicaron a traer del extranjero lo que podríamos producir en Colombia? ¿Qué futuro tienen? Si el agro nacional se está quedando sin nada que hacer con él porque importamos el arroz, la leche, bueno, todo, el trigo, la cebada, las frutas, las legumbres, etc. En el caso digamos, del trabajo juvenil femenino, ¿qué futuro tiene si se han perdido 600.000 empleos en los últimos años por importaciones traídas del Asia, ¿sí?, de textiles y confecciones que se podrían producir en Colombia? Y resulta que las confecciones las producen casi todas mujeres. Entonces, claro, la gente está saliendo a luchar porque tienen razones. La reducción de los recursos de las universidades públicas. Por ejemplo, la mitad de la educación superior hoy, universitaria, es privada. Y la otra mitad es pública. ¿Por qué es privada tanta? Pues porque resulta que la pública no es lo suficientemente grande. Ahora usted se va a la privada y si usted exceptúa las universidades más famosas, que son unas cuantas, que son carísimas, algunas con matrículas de 20 millones de pesos el semestre, que no las pueden pagar los muchachos del común, y las otras, las que son más baratas, que siguen siendo caras, donde los más pobres no pueden ir, con mucha frecuencia son muy malas. Entonces, ¿qué le pasa a un muchacho? Se logra graduar de una universidad de tercera o cuarta categoría privada, saca su título que dice que es ingeniero, pero cuando se va a buscar trabajo, ¿qué le pasa? Que el que lo va a contratar prefiere la de la privada cara, porque es la de los famosos y ese tipo de cosas, o la de las públicas,
que son mejores que las de garaje privadas. Entonces no tiene futuro tampoco. Esas son las realidades en las que estamos. Y la experiencia de más de 3 o 4 años. Ah, no, claro. Ahora, un muchacho, yo lo vivo de cerca, yo tengo mis hijos, están en los 30 años, digamos. Mis nietas son más pequeñitas. Conseguir un trabajo. Entonces miren cosas como que pasan que la gente a ratos no entiende. Si usted se gradúa en la universidad de cualquier cosa, de ingeniero, lo que sea, y si usted en los próximos 5 años no consigue un buen empleo o no consigue empleo, casi que se le va a volver imposible emplearse hacia el futuro, porque siempre le van a pedir experiencia y no tiene cómo mostrarla, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora, pero esto además le suma una cosa, entonces son muy jóvenes para que tengan empleo, pero son muy viejos para jubilarse, porque por el otro lado les van alargando la edad de jubilación y les van complicando la jubilación, el número de semanas, lo que sea, el aporte, sí, eso tiene muchas maneras de operarse, no sabemos cuál van a usar exactamente, entonces es natural que los jóvenes estén reclamando. ¿Qué más pueden hacer? ¿Qué más pueden hacer si es que no los escuchan de otra manera? Hay un debate nacional y la verdad es que hemos visto al ESMAD actuando muy violentamente contra los manifestantes. Tampoco podemos desconocer que han habido vándalos que se han metido dentro de la marcha. ¿Qué podemos pensar acerca de eso? Sí, dos cosas. Lo primero, o sea, los vándalos o los infiltrados, como se quieran llamar, que se han metido dentro de la movilización a hacer daños, no son parte del paro. Explico qué quiero decir con esto, para que quede bien claro. Si a la salida de un partido de fútbol a alguien le da por hacer unos desmanes, ¿sí?, ¿le echamos la culpa a los futbolistas del partido? ¿O a los otros hinchas que estuvieron en el partido y no hicieron nada indebido? No, no tienen ninguna culpa. Entonces, cuando aquí juntan el paro con los desmanes, hay una manipulación porque son dos cosas diferentes. Sí, pongo otro ejemplo, ¿cierto? Bueno. Usted organiza una verbena en su barrio, José Luis, un carnaval, y llegan unos tipos y montan una pelea y hacen unos daños y todo. ¿La culpa es suya? O también está comprobado, todo, no sé si usted no quiere decirlo, porque se voy a decirlo, que muchos de esos mal llamados vándalos pertenecen a la policía. También es cierto que algunos de esos y está comprobado, ¿no? Policías infiltrados, eso está comprobado, ¿cierto? Entonces, separemos las dos cosas, o sea, quedémonos, digamos, en lo de la protesta. El caso del ESMAD, mire, yo explico esto con cierto detalle porque me interesa explicarlo en detalle. En cualquier sociedad, el Estado tiene que existir. Y una de las funciones del Estado, o sea, los gobiernos, es que ellos tienen una cosa que se llama el monopolio del Estado sobre la fuerza. Todos los estados del mundo, no hay uno solo que no. Porque el Estado tiene que intervenir en ciertas situaciones, por ejemplo, incluso de defensa del territorio y de la soberanía nacional. Bueno, pero ese Estado que tiene el derecho a utilizar la fuerza, tiene que utilizarla con dos criterios que no se pueden abandonar de ninguna manera. Primer criterio, tiene que ser en actuación del cumplimiento de la ley. O sea, un funcionario del Estado, un policía, un soldado, un detective, lo que sea, no puede violar la ley en lo que tiene que ver con el uso de la fuerza, ¿sí? No lo puede hacer. Y segundo, esa ley tiene que ser legítima. O sea, no puede ser una ley abusiva, sino que tiene que ser legítima. Y entonces hay muchos protocolos, sobre esto hay muchas normas que, digamos, limitan el uso de la fuerza del Estado. Entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo pedrero. Un borrachito monta una pelea. Un policía no puede llegar y pegarle un balazo, porque el uso de la fuerza tiene que ser proporcional, ¿cierto? Porque el borrachito, pues sí, puede ser muy perecoso, pero tienen que, digamos, reducirlo, pero reducirlo con proporción a lo que está pasando. O sea, la vida del policía no está amenazada. Entonces, ¿cuál es el lío que hay con el ESMAD? Claro, el policía, digamos, que mató a Dylan, pues tendrán que hacérsele todas las investigaciones, pero yo estoy diciendo una cosa, la responsabilidad principal no es de él, sino de un gobierno, presidente de la República, ministro de Defensa, alcalde de Bogotá, que autorizan que el ESMAD utilice armas que puedan matar a alguien. O sea, el ESMAD no debería poder utilizar ninguna arma que pueda matar a alguien, porque el ESMAD se define como una fuerza no de guerra, sino una fuerza antidisturbios. O sea, lo que tiene al frente no es un tipo con una ametralladora, ni con una bomba, ni nada, sino lo que tiene al frente es un muchacho, bueno, o alguien, ¿cierto? ¿Sí? Que inclusive así esté haciendo una cosa indebida, no está amenazando de muerte al policía. Entonces no hay por qué dispararle con un arma que pueda causar la muerte. Entonces ellos dicen, no, es que estas son armas menos letales. No,
sí, son menos letales, pero matan, pueden matar. Y está la prueba. Yo conozco algo de esto, entonces miren qué arma están utilizando. Yo le escribí una carta al presidente Duque y al ministro de Defensa diciéndoles que esa arma debía estar prohibida dentro del ESMAD. Es una escopeta calibre 12 con unos cartuchos de perdigones, todos los conocemos. Esos son los balincitos chiquitos que sirven para matar, digamos, una perdiz o un conejo, pero que a una persona a distancia no la mata. ¿Qué han hecho? Le han encapsulado entre un plástico, ahí están las fotos, todos los balines. Pero entonces ya los balines no salen dispersos, sino que salen en un solo proyectil, que es capaz de romper un cráneo, que fue lo que mató a Dylan. Esa arma debería estar prohibida. Entonces fíjese usted, el Estado sí tiene derecho, en cierto sentido el deber, de actuar, digamos, controlando una serie de situaciones. Yo no digo que no, y a los bandidos, y bueno, tantas cosas que tiene que hacer el Estado con la fuerza, pero esa fuerza no la pueden aplicar como se la están aplicando en el ESMAD. Entonces, claro, le cabe una responsabilidad al policía que disparó, pero yo diría que la principal le cabe a que el Estado autorice al ESMAD que utilice ese tipo de armas, violando las propias normas de Colombia que establecen criterios como el de la proporcionalidad que yo le decía con el ejemplo del borrachito, ¿cierto? Sí, entonces el borrachito, pues sí, mucho problema, pero no le pueden salir con un fusil y matarlo. O sea, porque no hay proporcionalidad. O sea, el Estado utiliza la fuerza es en defensa propia cuando tiene que ver con sus ciudadanos, ¿sí? Entonces, este es el lío que hay y que tiene que ver con que se gobierna mal, y por eso el rechazo tan grande que hay al ESMAD, porque además no es el único caso. O sea, hay muchos casos o varios casos que dicen que eso no debería ser así. La niña que estaban llevando en Bogotá en un carro particular. No, terrible, por ejemplo. La policía. Eso no se puede hacer. O sea, el Estado tiene que actuar. O sea, el Estado tiene que actuar, digamos, debe actuar o sea, correctamente, y lo que hace, además de ser legal y ser correcto, debe parecer correcto. Ese es un criterio del funcionamiento del Estado, ¿sí? O sea, lo que haga cualquier funcionario del Estado debe ser correcto y parecer correcto. Entonces, en ese caso de esta señorita, sí, que en el carro, yo no creo que eso fuera legal, eso que hicieron. Pero inclusive si era legal, no parecía legal. Pero el comandante de la policía claro, dijo una y otra vez claro, que fue legal que la policía la habrán dejado en libertad. Sí. Entonces quedaron en una confusión, ya no sabían ni qué decir, porque eso simplemente no se debía hacer. Hay cosas que no se deben hacer y que desacreditan, por supuesto, las conductas de la fuerza pública, porque la gente ve eso y dice, bueno, pero ¿qué tipo de fuerza pública tenemos? Pero lo que se está discutiendo aquí no es si existe fuerza pública o no, por lo menos no es mi discusión. Mi discusión es cómo actúa esa fuerza pública, qué se le dice a esos servidores públicos, qué pueden hacer, porque no puede ser que les digan que actúen mal y cuando actúan así y se meten en un lío, entonces salen los jefes y se lavan las manos y dicen, no, eso sí, cáiganle a ese que nosotros no tenemos nada que ver. No, eso no es así, yo no comparto ese criterio. Entonces el paro continúa, doctor. Digamos que la última declaración que hubo del comité de paro, muy importante, porque Duque ha intentado dividir el comité de paro, desconocerlo, porque ellos saben que si no hay dirección, pues esto es el caos. Entonces el comité de paro se ha ratificado muy bien, está muy unido en este momento. Convocaron nueva reunión del comité de paro para final de enero y ya veremos qué decisiones se van tomando. Su mensaje a todos los jóvenes. Mi mensaje a los jóvenes es a que, bueno, el país está muy mal, tienen todo el derecho a seguir luchando, sigan luchando, pero enfatizo, lucha democrática, pacífica, civilizada, sin violencia, sin desmanes, eso no sirve, eso le sirve es a los que no quieren cambiar las cosas. O sea, aquí lo que necesitamos es mucha gente en las calles, pero mucha gente en las calles actuando muy bien, como ha sucedido. Yo le insisto, si usted compara el tamaño de las movilizaciones con quienes han actuado incorrectamente, son 2 o 3. Lo que pasa es que si la televisión solo muestra eso y muestra eso, pues usted termina pensando que eso fue lo que pasó. Pero esos no son sino casos excepcionales, repito, de gente que no está siguiendo la orientación de la jefatura. Entonces a los jóvenes que sigan reclamando, ahora ustedes resuelven cómo reclaman, yo tampoco les voy a decir a los jóvenes qué tienen que hacer. Pero nada de violencia. Pero nada de violencia, cero violencia. En Colombia ya hemos tenido medio siglo de violencia con el cuento de arreglar las cosas. Sí, pero como usted dice, usted da la forma como reclama, ahí está mandando a la violencia, ¿no? Dentro de la claridad. Dentro del límite. Yo les cuento esto, en Colombia hay lucha armada y violencia hace medio siglo.
Yo nunca en mi vida he estado de acuerdo con eso. Yo estoy en la lucha política desde que era un muchacho de 21 años, o sea, bastantes años ya, ¿sí? Y nunca estuve de acuerdo con eso. Dijo el padre de Rulo, dijo muy bien, esas violencias no han arreglado nada y lo han empeorado todo, jóvenes, ojo la frase, no arreglaron nada y lo empeoraron todo. Esa es mi visión y es la visión de la jefatura del paro y es la que hay que sacar adelante. Pero yo sí creo en la movilización es un derecho constitucional, es un derecho democrático que debe ser atendido y entonces yo salgo. Sí, y salgo, y mis nietas que están chiquiticas le dieron a la cacerola también, ¿cierto? Pues ¿por qué? Porque yo creo que ese es parte del asunto, y voy con mi señora y con mis hijos a las movilizaciones. Yo creo que ese es parte de la democracia, como ir al Congreso, como esta charla que estamos haciendo aquí, esta entrevista y otras muchas. Y ese es, el mundo en parte progresa o ha progresado porque ha habido estas luchas de signo democrático. Doctor, muchas gracias aquí en Tebelló y la comunidad. José Luis, mil gracias, un saludo a toda la ciudadanía de Buenaventura, bueno, a unirnos en torno a Víctor, a sacar la mejor alcaldía que podamos sacar, y yo sé que eso va a salir adelante. Un saludo muy cariñoso. Él es el senador Jorge Robledo, que por 8 años consecutivos ha sido declarado el mejor senador del país. Repito, hoy es senador, mañana no sabemos. Presidencia. Chao, chao, los quiero mucho. La comunidad.